Y a las 8:45 queremos conversar también sobre ese tema que es materia de discusión el día de hoy respecto a que los diputados al Congreso, sobre todo los diputados oficialistas, están ejerciendo chantaje sobre gobernadores y sobre miembros del Ejecutivo. A ver, déjeme plantearlo de esta manera. Cuando empezó a crecer la bancada del partido FCN Nación, uno de los primeros puntos que se planteó fue que los diputados provenientes de diferentes grupos, entre ellos mayoritariamente del partido líder, habrían de exigir, a cambio de llegar a la bancada oficial, a engrosar la bancada oficial, pues que les fueran repartidos en sus respectivos distritos los puestos que son vistos como parte del botín electoral de cada diputado distrital. Esto tiene que ver con la Dirección de Salud Departamental, la Dirección Departamental de Educación, puestos también en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Esa pequeña cantidad de plazas, bueno, pequeña o grande dependiendo del distrito, ¿verdad? Cantidad de plazas públicas que terminan siendo parte de lo que los diputados querrían repartir entre sus allegados. Numerosas citaciones a funcionarios del Ejecutivo y ahora también a gobernadores en un día como el de hoy, en que acudió la gobernadora de Alta Verapaz, o mañana que habrá de acudir el gobernador de San Marcos, son consideradas, aunque los gobernadores y los ministros prefieren apenas hablar de este tema, como ejercicios de chantaje de parte de los diputados hacia los funcionarios. Y recuerde usted que en el Congreso de la República se ha rechazado el veto presidencial para la reforma al Código Penal que marca cárcel, prisión para los ministros que no acudan a los llamados al Congreso. Nosotros hemos invitado a dos conocedores del tema legislativo, Aníbal García, exdiputado al Congreso, y Javier Gramajo, consultor en temas legislativos, para que nos ayuden a discutir este asunto. Comencemos por el tema macro, el veto a este artículo, a esta reforma al artículo del Código Penal. Políticamente, obviamente, remarca el poder del Congreso por encima del Ejecutivo en este momento. Sin embargo, también tiene implicaciones en términos de que pone a merced de estos diputados chantajistas a los funcionarios públicos. Correcto, buenas noches. Sí, yo creo que lo primero que hay que responderse en este caso es qué significa en Guatemala ser diputado del partido oficial. Vamos, ¿por qué es importante responderse esa pregunta? Porque ha sido una permanente práctica y ha sido algo que distingue a los diputados oficiales, que ellos tienen prebendas. O sea, ¿de qué tipo? De todo. De poner gente, nombrar gobernadores, nombrar gente en los CODES, todo lo financiar obra pública, financiar para obra pública, empresas de tener acceso a contratos. Es decir, hay privilegios para un diputado oficialista. Pero ojo con algo, esto no es nuevo. Esto lo hizo el FRG, lo hizo la Gana, lo hizo la UNE, lo hizo el PP, lo hizo... No sé. Sí, pero se suponía que este habría de ser un ejercicio de gobierno, una administración que decía que ni corrupto ni ladrón. Ah, sí, correcto. Pero como todo cambió para no cambiar nada, entonces el problema que tenemos ahora nosotros es de que el presidente Jimmy Morales se jugó sus fichas, por decirlo así, y dijo, bueno, quiero tener a como dé lugar una bancada más o menos fuerte o mayoritaria en el Congreso de la República, y no importa agarrar a quien se ponga listo para trabajar conmigo al precio de lo que sea y votar de una vez por todas el lema ese de ni corrupto ni ladrón. Ahora, creo que si nosotros después de respondernos esto, de por qué se es diputado oficialista, yo creo que el problema principal no hay que verlo aislado, sino hay que verlo en función de que lo que está demostrando, lo que está pasando en el Congreso de la República y ese veto donde el Congreso dice nosotros mandamos y nosotros tenemos primacía legislativa, que además así lo establece la Constitución, lo que significa es que el Congreso de la República le está diciendo al presidente Morales, señor, aquí nosotros mandamos y estas son las reglas de la vieja política. Estas son las reglas de las mañas, estas son las reglas del sistema. Ahora, Javier, a ver, Gustavo. Pero digamos, en el caso, perdón, Juan Luis, en el caso de los que votaron por revertir el veto
¿hubo también gente del partido oficial dentro de los que revirtieron el veto? Ahí es bien importante que algo que tenemos que mencionar. Esto es como que yo me haya comprado un saco nuevo, pero sigo siendo la misma persona. Y eso es lo que le está pasando al Congreso. Y hago una analogía que el Congreso hoy es una casa de cambio, donde hay intereses, donde hay dinero y donde hay beneficios. Y lo que realmente estamos viendo nosotros hoy con todo lo que está pasando, ver a una gobernadora que sale llorando, realmente es preocupante en un país como en el cual estamos. ¿Por qué? Porque hoy los diputados más que nunca se están empoderando. Yo, hablando con Aníbal detrás de cámara, decía, es el principio del fin del Congreso. Lo que hoy acaban ellos de empezar a hacer es el principio del fin, porque ellos se están metiendo una papa caliente. Los guatemaltecos que salieron a las calles, incluso ya están convocando una marcha para este fin de semana. Hoy realmente el Congreso lo único que está haciendo es poniéndose en evidencia lo que realmente es. 85 casi nuevos diputados, muchos de ellos jóvenes, menores de 30 años, y es la misma vieja política, porque la escuela no ha cambiado, todos han salido de la misma escuela para llegar al Congreso. Entonces eso es bien importante que nosotros tengamos que analizar. Hay muchos jóvenes que es su primera legislatura, que no tienen conocimiento legislativo. ¿Por qué llora la gobernadora y apenas se atreve a hablar de que sí ejercieron presión sobre ella, sí la chantajearon? ¿Por qué no se atreven el ministro de Salud, la propia gobernadora, a salir a decir claramente, a mí me están haciendo un chantaje estos diputados? Porque yo creo que ellos y le renuncio, presidente, si usted no puede poner control sobre su bancada. Porque yo creo que ellos no tienen realmente la cintura política, Juan Luis, para poder llegar a poder hacer, para poder venir y hacer ese tipo de denuncias. Un ministro que viene y dice, me están chantajeando y se retracta. La citación de la gobernadora, no dejan entrar al asesor, que eso es bien importante que tengamos que entender. Las citaciones se pueden hacer por medio del jefe de bloque o por medio del jefe de la bancada. Y cuando es por medio del jefe de bloque, pues no tiene que haber un quórum específico, y cuando es por medio de la comisión sí tiene que haber un quórum. Desde ahí, entonces, se está incurriendo la gobernadora en no conocer sus derechos, porque seguro al sentarla ahí la juramentaron y le hicieron todo el protocolo para poder estar en la citación. Y ella no lo pudo hacer. Entonces ahí es bien importante. También los gobernadores, el Ejecutivo no está asesorado para ese tipo de cosas, de esa praxis legislativa. En este momento está circulando en redes sociales, sobre todo en Twitter lo veo yo, una imagen, la captura de una pantalla de teléfono, una conversación entre Giordano, el diputado Giordano y el diputado Javier Hernández, el jefe de bancada de FCN Nación. Y Giordano está diciendo, mañana tengo a mi gobernador a las 10 de la noche. Aún no me confirma si llegará, pero aún así espero contar con algunos guerreros para tenerlo de rodillas. Poner de rodillas a un gobernador. Sí. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, después ya los televidentes que lo tienen en pantalla podrán ver que sugiere una vulgaridad también, hablando de que se puede más con miel y no con hiel, pero el jefe de bancada no lo está increpando por la actitud que asume. Yo creo que estamos viendo el colmo de la desfachatez, pero es la verdad, o sea, es lo cotidiano, es lo normal. Es que yo creo que están sucediendo dos cosas. Por un lado, se nombraron algunos gobernadores que pareciera ser como que no están entrando en esa dinámica de los negocios tradicionales y de los privilegios normales, entre comillas, ¿verdad? Acostumbrados. Entonces pareciera ser como que algunos gobernadores están en eso, pero se están topando con que la legislatura, porque además no son solo los diputados del partido oficial, hay que recordar que el propio ministro de Salud dijo de que habían llegado unos diputados de otras bancadas a pedirle también plazas y algunas cosas. Entonces, esa es la marca de los diputados actuales. Pero Aníbal, insisto, ¿por qué si este gobierno hizo su fortaleza diciendo que iba a erradicar la corrupción, que iba a ser distinto, ¿por qué sus ministros no denuncian? A eso voy. Porque es mentira. O sea, porque la gente se equivocó. Porque la gente creyó que de verdad era cierto, pero no es cierto. Jimmy Morales llega ahí por una circunstancia del destino. Es decir, era un goleador que estaba en el momento preciso, pasó la bola y metió la cabeza y metió el gol. Pero él no tiene ni partido, no tiene ni diputados, no tiene ni proyecto. Entonces, encima de eso, y yo estoy en desacuerdo ahí con Javier, yo creo que lo que no tienen los gobernadores que están siendo sometidos a este chantaje, los ministros y todos los funcionarios que saben que andan ahí pululando por todos lados, chantajistas que les están pidiendo cosas, lo que no tienen es dignidad, lo que no tienen es valor para ir al Ministerio Público, porque ellos deben ir al Ministerio Público. Es más, si no lo hacen,
se exponen también a ser objeto de antejuicios a los... Es que tenemos un caso previo en la legislatura pasada y en el gobierno pasado con el ministro de Desarrollo Rural. Así que grabó. Que grabó a 2 diputados de líder, precisamente pidiéndole dinero y pidiéndole plazas y pidiéndole contratos. Es decir, y era alguien de un gobierno corrupto, pues. Claro. ¿Por qué no hacen eso estos ministros? Y hay que entender también, digamos, que no solamente es las bancadas y los diputados. Ustedes den cuenta, un MR hoy tiene 20 diputados cuando no ganó ningún diputado de su bancada. Una Alianza Ciudadana tiene 15 diputados cuando no existía Alianza Ciudadana. Y por ahí hay un candidato y hay un político que ya anda comprando su bancada. Entonces, empezamos también desde el fondo ahí. Ahí salió Alejandro Sinibaldi diciendo que él no es político. Ahí dice don Manuel Antonio que tampoco es político. Hoy nadie es político en Guatemala. Entonces, nos estamos dando cuenta como que la política es mala palabra. Pero aparte de eso, también es bien importante y claro ver en cada uno de los diputados. Yo hacía las cuentas rápidamente. A los 4 años ganan 1.080.000 quetzales. Hay diputados que están ahí sentados los 4 años. Hay diputados que están ahí que pagaron 8, 5, 4, 3 millones para estar en el curul. Y ahí es bien importante. Muchos de ellos que hacen los contratos, ahí anda circulando en el Congreso, ahorita, por ejemplo, con las plazas fantasmas. Pero entonces, diciendo, puesto en ese contexto que ustedes nos describen, ¿qué sentido real tiene que se mande una reforma al Código Penal para enviar a la cárcel al ministro que no llegue a las citaciones? En realidad es hacer valer un poder inmenso de parte del legislativo sobre el Ejecutivo. Para chantajear. Claro, es que en buena medida el sistema de pesos y contrapesos funciona si el Congreso de la República hace una labor fiscalizadora, pero en buen sentido. Luego que estuve en el Congreso de la República, les puedo asegurar que el 80-85% de citaciones que hacían los diputados era exclusivamente para pedirle algo al ministro. Muchas veces se lo dijimos incluso a la CICIG, yo se lo dije muchas veces a Dalanese, se lo dije a Castresana, se lo dije incluso al señor Velázquez, que para mí lo que hay que hacer, eso de las plazas que tienen ellos en el Congreso, eso no es nada, eso es un chiste a la par de lo que hay que investigar. Entonces, creo que lo que está pasando es de que a esto se les está yendo la mano y no entienden que el pueblo tiene deseos de reivindicarse. Y sí me preocupa que no tengan el recato. Es una vergüenza lo que hace Giordano y su jefe de bancada, pero es igual de vergonzoso lo que sabemos que han hecho siempre. El problema es que hoy tenemos evidencias, pero para mí, hoy sí, yo le pido al señor Velázquez que por favor se va con todo. Ahí hay delitos que perseguir. ¿Qué delitos hay que perseguir ahí? Por ejemplo, tráfico de influencias. Por ejemplo, hay que investigar el enriquecimiento ilícito de muchos. ¿Y no se requiere denuncia de parte de uno de los gobernadores o del ministro de Salud? Lo que se requiere es que el Ministerio Público, y también una invitación a la señora Telma Aldana, en realidad tenga una estrategia clara de cómo investigar el enriquecimiento ilícito de los diputados. Yo creo que el tema de las plazas, dejémoslo de lado, eso no es nada. Aquí hay grandes negocios que se han ventilado en el Congreso de la República que han significado verdadero enriquecimiento ilícito de los diputados. Se modificó la ley, se decretó la ley anticorrupción y la ley no ha sido sinceramente tan exitosa en el caso del Congreso de la República. Entonces yo creo que la señora fiscal puede hacer investigaciones de oficio. Lo que sí es deben documentar. Pueden utilizar los métodos de investigación criminal modernos que han utilizado en otros casos, pero ese Congreso, por Dios santo, realmente debería de clausurarse, como dice mucha gente, lo cual es imposible, pero yo creo que vamos camino a una depuración más temprano que tarde. Y digamos ahí yo realmente creo que es bien importante, por eso decía yo que es el principio del fin del Congreso. Yo creo que una propuesta que nosotros debemos hacer es una consulta popular para la depuración del Congreso. ¿Por qué razón? Pero si los acabamos de elegir. Yo sé, pero es a las urnas. Pues primero hay que reformar la ley electoral y la ley política. Con esa ley electoral van a ser electos los mismos. Pero ese es el fondo de esto. Digamos, nosotros fuimos a escoger bajo un sistema, bajo una coyuntura que estaba pasando en el país, que todos ya la conocemos. Pero ahí es donde viene la parte importante. Abrir los listados para que sean semiabiertos, para poder votar, incluso que sean candidaturas independientes en los departamentos por medio de comités cívicos. Todo eso realmente empieza a limpiar el sistema político.
Y por supuesto que hay muchas otras leyes, no solo la ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil, la ley de aguas. Hay muchos temas importantes que el Congreso lo ha ido dejando a un lado para poder empezar a hacer ese tipo de cosas. Y eso es bien, bien importante. Sí, la reforma electoral, yo estoy de acuerdo en que debería hacerlo, que pare todo mejor y vayamos solo para la reforma electoral, porque es la génesis de todo. Y en términos generales, ¿ustedes creen que una actuación como esta de parte del Congreso realmente vuelva a reactivar un movimiento ciudadano? Solo les voy a decir, el transfugismo de más de 29 diputados no movilizó realmente a nadie a protestar en la Plaza de la Constitución, y el presidente y el propio partido oficial se quedaron tan tranquilos. ¿Creen realmente que la gente puede enervarse y salir a protestar por lo que hace el Congreso? Yo creo que es bien importante que veamos no solamente el Congreso de la República. En Sololá se están muriendo 6 niños. Hay muchos otros temas muy grandes e importantes del país, que realmente el país está secuestrado por muchas mafias, está secuestrado por muchas cosas. Ver que nosotros crecemos un 6% en desarrollo económico, pero subimos un 59% en pobreza, ¿verdad? En un municipio como Altaverapaz de la gobernadora, de cada 100 personas, 81 son pobres. O sea, esas cosas son de fondo. Yo creo que hay que trabajar en 3 pasos importantes: hacer cambios de fondo y no de forma, hacer cambios de adentro hacia afuera y hacer cambios de abajo hacia arriba, para construir un país que realmente sea esa parte que dice Juan Luis, que la parte que los ciudadanos nos indignemos por todas estas cosas. Por supuesto que nos debemos que indignar, pero también es una parte importante participar políticamente, y no solamente en los partidos políticos, sino en la sociedad en sí. Pero digamos, tú estás planteando la necesidad de cambios desde adentro hacia afuera. Uno de esos cambios de adentro hacia afuera es la ley electoral. La ley electoral la tienen que modificar los propios diputados, y han puesto una serie de cortapisas a ampliar el poder La modifican en su beneficio. La modifican en su beneficio. Sí, no, yo sinceramente creo que este Congreso no va a cambiar la ley electoral como quisiéramos nosotros que estuviera y quisiera la mayoría de la gente, y le conviene al país. De manera que yo sí creo, Juan Luis, que este es el momento para que otra vez la gente tome la iniciativa. Solo los ciudadanos pueden hacer ese cambio que tanto necesitamos. Lo dijimos antes de la campaña electoral: hay que hacer primero la reforma electoral y después hacer las elecciones. Pero mucha gente no entendió, y además de los conflictos legales. Pero hoy más que nunca está clarísimo de que lo primero que hay que reformar es esa ley electoral. Creo que tenemos que unificarnos los que queremos que ese modelo electoral se muera totalmente, porque lo más dramático es que ya nos dimos cuenta, y ahí están las pruebas. Hubo cambio de presidente, la gente se alegró creyendo que era cierto lo de ni corrupto ni ladrón, pero la cosa sigue igual. Entonces ellos son intocables, jamás van a ceder 1 centímetro de su poder, jamás. Yo los conozco. Y se van a recomponer como sea. Y no importa, porque al final de cuentas ellos siempre salen ganando, pero porque prácticamente tienen la sartén por el mango. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con Rocío Lazo, nuestra compañera. Ella nos cuenta qué se comenta en redes sociales sobre este tema, el poder que cobra el Congreso sobre el Ejecutivo, las denuncias de chantaje de parte de los diputados a gobernadores y ministros para que les entreguen parte del botín electoral. Gracias, Juan Luis. Hablamos en este momento sobre los legisladores señalados de chantaje para obtener contratos de trabajo. Esperamos sus comentarios. Vamos a comenzar con el Carlos. No podemos continuar eligiendo a ojos cerrados para que en menos de 6 el tráfico de influencias nos domine. Martín nos dice: muchos gobernadores buscan lo mismo que los diputados y los alcaldes igual. Ley del más fuerte. De Achacón, Jordano significa: el que desciende de lo alto parece que le cumplirá. Honorable nos dice: los diputados oficialistas saben que serlo conlleva a una serie de paquetes de beneficios de poder. Y por último, Elmer Palencia: si el exdiputado dice que ha ocurrido siempre, ¿por qué no lo denunció en su tiempo? ¿Omisión de denuncia? Gracias por todos sus comentarios y lo invitamos a seguir mostrando su opinión en Facebook y en Twitter. Estamos como Canal Antigua. Vamos a conocer todo sobre los deportes y en tan solo minutos regresan a las 10 p.m.